Listo, ya está. Vamos a. Gracias por acordarme, hermana. Sí, tiene razón. Importante. Hola, Javi. Pues vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar. Vamos a tratar de avanzar aquí en la clase el día de hoy. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, te exaltamos y glorificamos porque solo tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú. Señor eterno, queremos poner en tus manos este día, este curso, rogando que nos des tanto facilidad de entendimiento, sobre todo, Padre, pues sigas confirmando en nosotros este deseo de seguir sirviéndote en este ministerio tan bello que es la consejería bíblica. Pues Señor, gracias por los que ya están conectados. Si algunos faltan por conectarse, te pedimos que tú permitas que se puedan conectar pronto. Y pues gracias, Señor, por este tiempo. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ir a sus notas, hermanos, y vamos a hablar, esta vez vamos a hablar el tema es el pasado, ¿no? El tema es el pasado. Vamos a ir a las notas. Nada más, a ver, permítanme un momentito. Listo, hermanos. Pues les voy a pedir, si así se oye, ¿verdad? ¿Sí me oigo? ¿Ahí? Ok, hermanos, les voy a pedir que por favor vayan a sus notas. El tema de hoy es el pasado. Ok, el tema de hoy es el pasado. Y pues como hace 8 días, vamos a tratar de avanzar. Y pues les recuerdo, como que un propósito va a ser, hermanos, que voy a avanzar en las notas y les animo a que vayan haciendo ustedes como apuntes sobre lo que voy diciendo y cada punto principal, por ejemplo, ahorita vemos que ahí hay un primer punto principal, es el pasado, sí se mira, ¿verdad? Ya en la pantalla, hijo, se está compartiendo ahí, hermanos, se está compartiendo ahí en la pantalla. Entonces me gustaría ahí que cada que vean, por ejemplo, hermanos, un punto principal, me puedan, ahí tal vez me detengo y ustedes ya me digan, eh, pues si tienen alguna duda o alguna cuestión por ahí, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de verlo de esa manera, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar, hermanos. ¿Ya tienen ahí sus notas? ¿Ya las tenemos? ¿Sí? Sí. Ok, vamos a comenzar. Dice el pasado. En la introducción dice, todos tenemos un pasado y de alguna manera este afecta nuestras acciones, decisiones, compromisos y emociones para bien o para mal. Hermanos, algo regular que van a estar viendo ustedes cada que estén dando consejería bíblica, hermanos, es que mucho de lo que van a escuchar de parte de los hermanos, las hermanas, ¿sí? Eh, Van a estar hablando lo que les sucedió el pasado, de cómo lo están enfrentando, ¿sí? Y pues cómo está afectando el pasado en ellos. Entonces, este tema del pasado es un tema muy importante, o relevante, porque precisamente por eso, hermanos, porque mucho de la consejería es que algo afectó en el pasado de la persona, del aconsejado, la aconsejada, y nosotros tenemos que aprender a discernir un tanto lo que les está sucediendo, lo que les ha venido pasando, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Entonces, en el punto número romano, hermanos, el pasado afecta grandemente el presente y el futuro, ¿verdad? El pasado afecta grandemente el presente y el futuro. No hay manera, hermanos, de que nosotros podamos evitar de que el pasado afecte, como habíamos dicho, para bien o para mal. Así que al final, hermanos, dentro de las consejerías, de la consejería que vamos a estar dando, vamos a estar tratando, batallando un tanto con el pasado del aconsejado, la aconsejada. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Entonces, cuando menos este texto ya nos está diciendo, hermanos, que el pasado está afectando. El pasado en este texto, pues, ¿qué es? Pues que la persona está resguardando el pecado y necesita confesarlo, lo que hizo.
Entonces, el pecado al final, hermanos, va a afectar. Así que el pasado debe ser de grande bendición para todos nosotros. Vamos a comenzar a verlo de una manera positiva. El pecado tiene que ser de grande bendición para todos nosotros, debido a que hay un ejemplo en 1 Samuel 17:37, hermanos, donde David toma una decisión ahí en 1 Samuel 17, versículo 37, se los leo, dice el texto. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces, David está trayendo a la mente las batallas que Dios ya le había dado a David en victoria contra el león y el oso, hermanos. Entonces, el pasado nos ayuda a enfrentar las pruebas de una manera correcta. Ahí en una primera palomita, hermanos, el pasado nos ayuda a enfrentar las pruebas de una manera correcta. El saber cómo Dios nos ha guiado, nos ha dado dirección, pues nos va a ayudar a enfrentar el presente o el futuro. También, hermanos, el pasado nos ayuda a perdonar. ¿Ok? Cuando ustedes han leído Mateo 18, del versículo 15 al 21 viene la disciplina eclesiástica. Pero cuando Pedro le pregunta al Señor, ok, pero ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y el Señor le responde hasta 70 veces 7. El Señor ya de los versículos 23 al 35 ya entra, hermanos, el Señor a hablar de una parábola donde al final habla de esa parte donde están los dos deudores, ¿no? Uno que debía 50 denarios, otro 10, y se habla se desarrolla esa parábola, y al final el Señor dice, el que mucho ha perdonado, el que mucho perdona, mucho se le ha perdonado, y el que poco perdona, poco se le ha perdonado, ¿no? Entonces, el pasado también es una herramienta útil para perdonar, pero también el pasado nos ayuda en aplicar la verdad, ¿no? El pasado nos ayuda en aplicar la verdad. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces, ahí le está ayudando, hermanos, el pasado, es decir, lo que Dios ya hizo en Cristo, nos justificó, nos llamó, nos santificó, nos glorificó, nos predestinó, que esto como ya está en pasado, el apóstol Pablo en Romanos 12 ya lo trae como las misericordias de Dios. Así que eso que ya Dios aplicó en el pasado, nos ayuda a aplicar la verdad. También el pasado nos mantiene humildes, ¿no? Ante el Señor, lo que el Señor ya hizo hacia nosotros en cuanto a bondad, misericordia, nos ayuda a mantener la humildad en nosotros. Por ejemplo, Deuteronomio 9:7 dice el texto, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste. Hermanos, ahí el pasado nos ayuda a mantenernos humildes. Es como que de repente como te ha sacado el Señor, ¿no? Lo mismo en la siguiente palomita, hermanos, el pasado nos ayuda a arrepentirnos. Vemos en Apocalipsis 2, versículo 5. Apocalipsis 2, versículo 5 dice el texto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, es la parte de donde el Señor le dice, ¿no? A la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde saliste, recuerda de dónde te saqué. Está hablando de su pasado. Así que, hermanos, la memoria es una bendición de Dios, ¿verdad? Lo que sucedió en el pasado nos debe ayudar a ser agradecidos por su gracia, perdón, fidelidad y misericordia. Y eso, hermanos, va a ser una parte en lo cual en la consejería bíblica debemos trabajar, ¿sí? En la consejería bíblica debemos trabajar con esa parte porque dentro de todo lo que esté sucediendo, hermanos, tenemos que llevar con lo que sucedió en el pasado para aplicar en el presente y en el futuro. Debemos de llevar a aplicar la gracia, el perdón, la fidelidad y la misericordia de Dios, sea la circunstancia que sea, ¿sí? Ese va a ser el propósito cuando tratemos con el pasado, ¿sí? Llevar a recordar la gracia, el perdón, la fidelidad
la misericordia de Dios, la forma en que Dios nos ha bendecido y ha tratado con nosotros, ¿sí? ¿Por qué decimos que este debería ser, hermanos, el propósito cuando hablamos y tratamos con el pasado del aconsejado o de las personas? Porque precisamente la psicología o los terapeutas trabajan el pasado de una manera diferente y el problema es que a veces se trabaja con el pasado para buscar culpables, para victimizar a la persona. Así que nosotros, al final, con el propósito que nosotros estamos buscando es, en el pasado, dentro de esto, cómo estuvo Dios involucrado en nuestro pasado y qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando estamos enfrentando nuestro pasado. ¿Ok? Aquí donde, ay, perdón. Aquí donde, ah, sí, le puse grabar. No se está. Yo le puse grabar, ¿eh? Una pausita, es que me están preguntando si sí le di grabar. Por aquí. Ya, sí, perfecto. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Sí? Es que estábamos checando aquí, perdón, hermanos, técnicamente si había dado yo grabar, para que no nos quedáramos ahí. Entonces, volvamos a compartir la pantalla. Entonces, hermanos, bueno, ese es el propósito, hermanos. Con el pasado, llevar a la persona a encontrar gracia, el perdón, la fidelidad, la misericordia de Dios. Muchas veces, hermanos, el pasado se convierte en un gran problema, como por ejemplo, David tuvo, podemos observar, hermanos, allí en Primera Reyes, que David tuvo grandes problemas con sus hijos por una mala crianza, ¿verdad? Tuvo graves problemas con sus hijos porque no les dio una crianza bien. Y bueno, estamos hablando interesante, creo que mencionábamos desde hace 8 días que se hablaba de que David era un hombre conforme al corazón de Jehová y explicamos a qué se refería esa parte, pero pues había muchas cosas, errores, pecados con los cuales David estaba enfrentando. Entonces, Primera de Reyes 1:6 dice, y su padre nunca le había entristecido, hablando de Adonías, ¿no? Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué hacéis así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces, es como ese texto a veces me recuerda, hermanos, como en el caso de Primera de Samuel, capítulo 2, cuando menciona precisamente la escritura que, que, este, que el sacerdote Elí no había estorbado el pecado de los hijos, ¿no? En el pasado. Y Dios tuvo que traer juicio a la vida, no solamente del sacerdote, sino de toda su familia, ¿no? Tuvieron que enfrentar el juicio de Dios dentro de todo esto, hermanos. Pero bueno, vamos a seguir en esta parte. También, hermanos, David tuvo gran angustia por no haber confesado su pecado con Betsabé. ¿Cuánto tiempo mientras David no confesó su pasado pecaminoso, Dios trató con David, ¿no? Entonces, podemos observar que aún el pasado, hermanos, puede traer en nosotros angustia, puede traer situaciones que no son agradables delante de Dios, culpa, resentimiento, decepción y muchas cosas que el pasado puede traer hacia nosotros, ¿no? Jonás fue disciplinado por una mala decisión, ¿no? También de parte de Dios. Su decisión era, no quería ir Jonás a predicar a Nínive, ¿no? Y cuando se embarcó, pues ¿cuál fue el trato de Dios con Jonás? Pues que tuvo que ser arrojado al mar y tragado por ese gran pez y bueno, muchas cosas que experimentó Jonás a causa de su mala decisión en el pasado. Así que como en un primer punto podemos observar, hermanos, así como las emociones que vimos la semana pasada, también en un punto podemos observar, hermanos, que el pasado va a afectar al final el presente y el futuro. Y la manera en que nosotros tratemos dentro de la consejería bíblica este punto del pasado va a ser la forma en que el aconsejado o la aconsejada va a enfrentar su situación de una manera efectiva o va a decaer más, hermanos. Así que es importante aprender a trabajar con el pasado, ¿sí? Entonces, ahí hermanos,
¿Hay alguna observación, hermanos, alguna pregunta, algo que quieran ustedes compartir sobre lo que estamos ya de inicio comentando en este punto? ¿Hay alguna duda en este primer punto? Si me comentan, si no, para que podamos como avanzar. No hay dudas, hermanos, sobre este primer punto. ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran comentar? Si no, para que avancemos. Recuerden de repente pues poner la manita por si quieren comentar algo y y poder avanzar. Ok, vamos con el punto número 2, Romano, hermanos, de este tema del pasado. Vamos con el punto número 2, como el tema. Bueno, antes de, yo sí quiero hacerles una pregunta y a ver qué me pueden decir ustedes. Cuando ustedes tratan en consejería, hermanos, cuando han tratado en puntos en consejería, ¿habían ustedes detectado este detalle, aunque en apariencia pequeño, habían ustedes detectado este detalle de qué tan importante o qué papel juega el pasado dentro de lo que está sucediendo en el aconsejado o la aconsejada cuando una persona viene a pedir consejo? Si lo habían detectado, ¿cómo lo detectaron? Y si no lo habían detectado, ¿qué observan en este punto? Es pregunta para ustedes, hermanos, a ver si alguien me quiere compartir esta parte. ¿Eran conscientes de lo importante que es dentro de la consejería tratar con el pasado? ¿Qué me dicen? Pues creo que es importante investigar, ¿no? Eh, Muchas veces el problema que está en el presente es por no haber resuelto algo o traer arrastrando algo del pasado. Y creo que ahí, haciendo las preguntas que usted nos ha enseñado, de estar investigando, observando, creo que es importante eso. Lo que me llama la atención aquí es que lo tenemos que ver como de una forma más, si se puede decir, positiva, no tan negativa, porque siempre la gente viene y busca como que justificar su falta de avance o tal vez traer cargando esos pecados, y se victimiza, se puede decir así, o nos victimizamos, porque yo también lo he hecho, y me llamó la atención que aquí, varios de los pasajes habla de ver que eso nos puede ayudar para mejorar o para capacitarnos y como, entonces, bueno, fue lo que logré ahorita como ver, el enfoque, o es lo que usted estaba diciendo, el enfoque que tenemos que darle a la gente, ¿no? O sea, a lo mejor, ok, si te pasó esto, pero que buscar pues cómo lo ve Dios, ¿no? O sea, lo que Dios quiere hacer o que está puliendo en tu vida. ¿No? Pero sí es importante buscar, y muchas veces, o a veces ni se necesita buscar, sino ellos vienen y tantito con algunas preguntas lo sacan, ¿no? No sé si a eso se refería. Sí, hermana, y tiene usted razón. Y ahorita que con lo último usted que dijo, a veces ni siquiera nosotros necesitamos necesariamente que indagar o preguntar qué pasó anteriormente o qué sucedió en el pasado, sino que ellos vienen y expresan lo que están viviendo a causa de su pasado. Lógicamente ellos no te dicen, te voy a hablar de mi pasado, sino es que pasó esto, sucedió de esta manera. Y creo que es ahorita en una parte del punto 2 o en el punto 3 de esta enseñanza, 3 romano, donde hermana Marcela y todos vamos a observar que ya no nada más es importante analizar y estudiar a la persona en cómo le ha impactado su pasado. No solamente es cómo le ha impactado su pasado, hermanos, sino que qué perspectiva tiene de su pasado y cómo lo está enfrentando. Es un punto importante. ¿Cómo le ha afectado? ¿Cuál es su perspectiva y cómo lo está enfrentando el pasado? Pero nos vamos a dar cuenta también, hermanos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que en cuanto a su perspectiva, afecta la forma en que lo enfrenta. ¿Sí? Entonces, nos hablan de su pasado, su perspectiva afecta la forma en que lo enfrentan porque es un pasado donde ellos son culpables, son inocentes, es un pasado donde ellos son responsables, estará aceptando su responsabilidad,
se siente culpable, es la víctima dentro de su pasado, y estos puntos, hermanos, va a afectar la respuesta que da. Entonces, es bien importante, hermanos, analizar el pasado en las personas, porque otra vez, no solamente es observar su pasado, sino analizar y observar su perspectiva del pasado, qué papel ellos miran y se juegan dentro de su pasado, porque va a determinar de alguna manera la forma en que responden. Y entonces, y ahorita vamos a ir avanzando en esto. ¿Alguien más, hermanos? Además, nuestra hermana Marcela, ¿alguien más? ¿Habían detectado, hermanos, dentro de la consejería que qué tan importante es analizar tanto lo que la persona, tanto, o ya sea que indaguemos o que la persona misma esté hablando de su pasado? ¿Algún otro punto que quieran comentar antes de entrar en el punto 2 romano? Sí, tiene que ver con lo que acabas de decir, de entender bien el pasado, porque a veces se refieren al pasado de otras personas que los afectó. Sí, Y puede ser que ellos hayan sido, eh, pues, afectados, sí, directamente por algo que no hicieron, pero también puede ser por algo que decidieron no hacer, ¿no? Entonces, aunque quizás hay una decisión pasiva, em, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy pensando en esas personas que dicen, es que yo soy depresivo porque mi mamá era depresiva y se quería suicidar, ¿no? Entonces, entiendes que una situación familiar así puede afectar el estado anímico de la familia, pero también pasivamente esa persona no está tomando acción en cuanto a cómo resolver el tema de su depresión, ¿no? sí, Entonces ahí puede ser un poco complicado porque a veces no es tan sencillo identificar cómo separar el pasado de otros que te afecta a una decisión pasiva del pasado que obviamente pues hace parte de tu responsabilidad. claro, claro. Vean cómo es tan importante, hermanos, ¿no? Y el dentro de la consejería bíblica, el saber identificar otra vez cómo fue el pasado, la perspectiva que tiene y el cómo responde. Eso no se los puse ahí, hermanos, así que esta formulita, apúntenla. En cuanto al pasado es qué sucedió en el pasado, cuál es la perspectiva del pasado del aconsejado o la aconsejada, y eso nos va a dar igual a su respuesta, ¿sí? Es tanto cómo fue el pasado, su perspectiva, eso nos va a dar igual a su respuesta. La perspectiva que tenga es la forma que va a responder. Así que vamos a avanzar tantito, hermanos. Uh, en el punto número 2, romano, vamos a avanzar. En el punto número 2, romano, hermanos, vamos a observar que vamos a hablar de lo que el mundo ha enseñado y lo vemos como en el punto del iceberg. Hermanos, quiero hacerles un comentario. Checar este detalle de la ilustración del iceberg, ¿sí? La punta del iceberg, que no es per se que la ilustración sea mala o pecaminosa, sino la interpretación que le damos. De hecho, en consejería bíblica, algunos de ustedes, bueno, los que ya estuvieron conmigo en este curso de consejería o han platicado conmigo, hermanos, uso yo mucho esta parte del iceberg, ¿no? Que decimos que hay pecados que por fuera son solamente la punta del iceberg, pero lo que no se ve es lo que hay en el corazón, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que el ejemplo del iceberg sea malo o pecaminoso, sino la interpretación que damos. Entonces, en este punto número 2, Romanos, lo que el mundo ha enseñado del iceberg, ¿no? Por ejemplo, Sigmund Freud dijo que una parte más significativa del hombre es el subconsciente. Ustedes ahí van avanzando, apuntando con sus notas. Sigmund Freud dijo que una parte muy significativa del hombre es el subconsciente, ¿no? Sigmund Freud es el conocido como el padre del psicoanálisis, ¿no? Entonces, para ilustrar este concepto usó la imagen del témpano de hielo, lo que estamos platicando. Lo que se ve en el exterior del témpano es solo un pico pequeño al cual llamó la existencia consciente. Repito, lo que se ve en el exterior del témpano es solo un pico pequeño al cual llamó la existencia consciente. Pero en la profundidad del mar, debajo del iceberg, hay una masa mucho mayor, la que denominó la existencia subconsciente, que realmente determina quién soy.
¿sí? Ahora, por una parte, hermanos, esto es cierto, ¿sí? En una parte, esto es cierto. Lo que nosotros no adoptaríamos, hermanos, o aceptaríamos, o no dejaríamos es que definitivamente que la existencia subconsciente, o dejémoslo como subconsciente, lo que no se ve, lo que está por debajo del iceberg, por debajo del agua, es dejar que eso determine quién soy. ¿Me explico? Lo que nosotros vamos a hacer, hermanos, y si quieren irla apuntando en ese detalle, es que mientras sí observamos que lo que hay vamos a decir, para ellos es el subconsciente, para nosotros debemos buscar que eso no sea lo que definitivamente determine quién es su persona. Ahora, miren, cuando decimos en el punto del iceberg, lo que es la punta, hermanos, para nosotros es la respuesta o el pecado. Mientras para ellos es la existencia consciente, para nosotros la punta del iceberg es el pecado, ¿sí? O los hábitos. Y lo que está debajo del agua, en la profundidad, hermanos, del iceberg, es el corazón, ¿vale? Entonces, lo que está en el pico del iceberg, hermanos, es el pecado, la conciencia, los hábitos, ¿no? Pero lo que está debajo del agua, hermanos, lo que no se ve, para nosotros es el corazón. Y cuando hablamos del corazón, recuerden que estamos hablando del hombre interior, la mujer interior, ¿ok? Freud le llama conciencia en la existencia consciente y debajo del agua, del iceberg, es la existencia subconsciente. Bueno, para nosotros es lo que se ve es el pecado, los malos hábitos, la conciencia, y lo que no se ve es el corazón. Y dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y también el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que de la abundancia del corazón habla la boca y también vienen las acciones, ¿no? Entonces dice, de ahí vienen las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, las idolatrías, bla, 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 ¿no? Entonces, nosotros utilizamos también esta parte del iceberg, solo que nosotros vamos a utilizar esta ilustración no para que el subconsciente que ellos le dicen, o para que en su corazón, lo que hay en su corazón, como lo llamamos nosotros, determine quién es, sino que la diferencia es que nosotros vamos a trabajar de tal manera en la consejería, en cuanto al pasado, para que lo que hay en el corazón, fuera de que determine quién es, sea su identidad en Cristo, la que determine cómo va a responder en el presente y en el futuro a causa del pasado. ¿Sí? Voy de nuevo, hermanos. Entonces, mientras para el psicoanálisis, eso va a ayudar a ellos a determinar la personalidad de una persona, ¿sí? Para nosotros, hermanos, es, si bien de repente eso lo llevó a ir trabajando sobre un tiempo, sobre quién es a causa del pasado, lo que nosotros vamos a hacer es no quedarnos ahí, sino que llevar a la persona a que el pasado, ¿sí? Se ha transformado, pero por medio de su identidad en Cristo. Cuando hablamos de su identidad en Cristo, hermanos, estamos hablando de que es hijo o hija de Dios, ¿no? Hijo o Que hija es de Dios, ciudadano o ciudadana ¿no? del reino, Es ciudadano, ciudadana del reino. que ya tiene su palabra, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, ya no debe ser el pasado quien determine su presente y su futuro, sino debe ser su identidad en Cristo lo que debe determinar su presente y su pasado. Entonces, esto es algo importante para que nosotros podamos observar cómo sí trabajamos de una manera diferente en cuanto a lo que piensa la psicología, no, hermanos, las terapeutas, a lo que el Señor tiene. Son formas de trabajar muy diferentes. Entonces, si dice, oye, ¿sabes qué? Es que como platicaba Alma, ¿no? Es que, por ejemplo, mi papá fue alcohólico, luego entonces yo soy alcohólico y yo vi cómo mi papá nos maltrataba, no había dinero, le pegaba a mi mamá, bla, bla, bla. Entonces yo soy lo que soy porque ellos, no, ¿sabes qué? Si tú ya has No puesto tu sabes fe en qué. Si Cristo, tú ya has ahora puesto como tu fe hijo en de Dios Cristo, o hija ahora de como Dios, hijo. lo que tienes que hacer es despojarte, renovarte, transformarte, darte cuenta que tú vives para glorificar a Dios, hacer los cambios necesarios para mostrar actos dignos de arrepentimiento, puntos así, ¿no, hermanos? Que nos van a ayudar a contrarrestar esta parte. Ok, aquí en el punto B
Dice, quien soy fue determinado por la manera en que otros moldearon, o sea, en el punto B, quien soy fue determinada por la manera en que otros moldearon mi subconsciente. Y aquí les pongo entre paréntesis, nótese que Freud de inicio victimiza al paciente, ¿sí? O sea, Freud dice, quién soy fue determinado por la manera en que otros moldearon mi subconsciente, que lo que platicaba otra vez Alma, ¿no? Entonces, Alma Suriel. Pero nótese, hermanos, que aquí Freud ya de inicio está victimizando al paciente. O sea, por ejemplo, otra vez, pero es que yo soy alcohólico porque mi padre es alcohólico, mi madre fue alcohólica, mis hermanos son alcohólicos, entonces yo soy alcohólico. Bueno, Bueno, ya te estás victimizando, pero ¿en qué momento le dices, pero el alcoholismo no es enfermedad? Es que es una enfermedad, no, no es enfermedad, es pecado. Y si es pecado, es algo del cual te tienes que arrepentir. Y si te tienes que arrepentir, además de confesar tu pecado, tienes que hacer actos dignos de arrepentimiento. Despójate, renuévate. ¿Sí me explicó? Es la forma en que nosotros vamos a ir trabajando, por ponerles un ejemplo con esa persona, ¿no? Así que el tratamiento, todo debe ser recordado, ¿no? Estamos hablando de cómo lo trabaja, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? El tratamiento, todo debe ser recordado, ¿sí? Ese es el tratamiento. Y no sé si han escuchado, hermanos, estoy hablando del psicoanálisis, no estoy hablando de conductivo, cognitivo-conductual, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del psicoanálisis, es por poner un ejemplo, que luego incluso el psicoanalista utiliza, los hipnotizan para que las personas puedan recordar su pasado, ¿no? Y entonces el tratamiento todo debe ser recordado, ¿no? Y el método que utilizan, uno de esos es, pues, es como que los hipnotizan, recuerdan el pasado y despiertan y fue muy vívido para ellos, ¿no? Y el resultado es hostilidad con Dios, la familia, la iglesia, la sociedad, ¿no? Entonces, el tratamiento todo debe ser recordado y un ejemplo es la hipnosis y que hay otras herramientas que usan ellos. Y el resultado, hermanos, es la hostilidad con Dios, la familia, la iglesia, la sociedad. Alguna vez, hermanos, en algunas consejerías, y no ha sido una ni dos, han sido varias, cuando, cuando una persona, voy a decirles así, si alguna persona sufrió abuso, cuando fue a la terapia, hermanos, el terapeuta, después de llevarla a una sesión de hipnosis y después de despertar a la persona, le hizo escribir a quien vio, cómo se sintió, cuáles eran las imágenes, qué sucedió. Y después de que la persona que fue, que sufrió abuso, pues ya recordó, fue fulanito y me sentí de esa manera y estábamos en un cuarto, nos fuimos de vacaciones y pasó esto y pasó el otro. Y entonces el psicoanalista le dice, bueno, ¿y cómo te sientes? No, es que sí pues la verdad es que no me había dado cuenta, pero sí tengo resentimiento, odio, ¿y qué quisieras hacer? Pues, ¿qué puedo hacer? Pues te vamos a dar lineamientos como para que tú puedas sacar adelante tu ira. ¿Y saben qué hicieron, hermanos? Esta persona, el psicoanálisis, lo que le estoy diciendo no es mentira, hermanos, es real. Tenía un costal de box y animó a la persona a que golpeara el costal pensando que era su agresor para que sacara toda su ira. Y le dijo, te voy a dar 5 minutos y saca todo lo que puedas. Y esta persona golpeaba, hermanos, el costal de box y le dijo, le quieres decir groserías, le quieres decir de qué se va a morir, dilo todo, sácalo ahorita todo, te voy a dar chance que lo hagas todo. Y miren, esta persona se fue sobre el costal, hermanos, y sacó toda su ira y le dijo de lo que se iba a morir y bla, bla, bla. Y al final le dice, ¿y cómo te sientes? La persona así como cansada y en éxtasis, no, mucho mejor, no, mira, cuando te sientas así, entonces saca de esta situación y, hermanos, ¿qué haríamos nosotros en ese punto? Bueno, Jaydan, sí, primero no les llevaríamos a la hipnosis, ¿no? Pero de alguna manera, si recuerdas quién fue el escenario, qué sucedió, cómo se dieron las cosas, lo primero que llevaríamos nosotros es decir, es hablarle de que al final, hermanos, la mejor forma de sanar este tipo de situaciones es el perdón hacia el ofensor. ¿No, hermanos? No haríamos lo que estaba haciendo el psicoanalista. Solamente les estoy poniendo un ejemplo de lo que se hace.
y de cómo nosotros trabajamos con el pasado de una manera diferente. ¿Ya identificaste quién fue? Por ejemplo, hermanos, es una persona en consejería me decía, es que no me acuerdo quién fue, entonces estamos orando y en otra sesión me dijo, pastor, ya me acordé quién fue. Y como suele suceder a muchas veces, hermanos, su agresor era una persona muy cercana y era de la familia. Y entonces me dijo que cuando se dio cuenta, que sintió odio, resentimiento, ¿cómo puede darme la cara hasta el día de hoy? Y cuestiones así. Y le dije, mira, dentro de eso tienes que ver la gracia de Dios en todo esto. ¿Por qué? Porque al final ya te permitió ver quién es el agresor y tienes opciones como confrontarle, llevarle al arrepentimiento y exponer tu perdón si esa persona se ha arrepentido. Tienes la oportunidad de confrontarle. ¿Sí me explicó? Entonces, son formas diferentes de tratar con el pasado y de cómo de alguna manera, hermanos, Santiago 5, de alguna manera dice Santiago 5, hermanos, que es más, vayan, si pueden, si tienen ahí su Biblia, es que no, o sea, me acuerdo más o menos lo que dice, pero vamos a ser más precisos en el texto. Santiago capítulo 5, hermanos, uh, dice en el versículo 16, Santiago 5, 16, dice el texto, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense, este texto es bien interesante, hermanos, porque cuando dice confesaos y perdonaos y todo esto, hermanos, es que, hermanos, el perdón trae sanidad al corazón no solamente a la persona que fue ofendida, sino al ofensor. Eso es algo interesante, que la confesión de pecados, el arrepentimiento, da oportunidad de pedir perdón, pero también da oportunidad de que nosotros expongamos o demos perdón, otorguemos el perdón, hermanos, y nuestro corazón es sanado, ya no está con carga. Por supuesto, estamos hablando, este texto tiene que ver con el pasado, pues si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿se me explico? Entonces, son formas diferentes de tratar con el pasado. Por eso, hermanos, yo les decía desde el punto número 1, que es importante y es relevante el identificar el pasado, observar la perspectiva del acusado, perdón, del aconsejado o la aconsejada, y cómo con su perspectiva, hermanos, esa persona lo está enfrentando. Probablemente esa persona trae amargura, trae ira, hay gente muy resentida, ¿no? Muy resentida con la sociedad, con el mundo, hasta con Dios. Hay gente, hermanos, que no se ha dado cuenta que por su pasado está enojado con Dios. ¿Y tú qué hiciste, Dios? ¿En qué momento estuviste conmigo? Si tú eres Dios, ¿por qué no por qué lo permitiste? ¿Por qué no te tuviste que esta persona me agrediera? ¿Se me explicó? Entonces, saber tratar con el pecado, pero, bueno, sí, con el pecado, pero con el pasado, hermanos, nos va a ayudar incluso a darnos cuenta que hay personas que no se han dado cuenta conscientemente de que con el primero con quien están enojados es con Dios y hay que ponerlos a cuentas con Dios. Es un punto importante, ¿no? Ahí, hermanos, como ya vimos el punto 2, otra vez, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran comentar sobre estos detalles que estamos viendo Sí, por ahora? A ver, por favor, ¿quién está levantando la manita? No se ve aquí. A ver, es Javi, ¿no? sí. A ver, A mí, dame un segundo, Javi, tenemos ahí un problema de audio. Dame un segundito y ahorita te digo ya en qué momento. Dame un segundito. A ver, ahora sí, Javi, a ver. sí, ¿ya me escuchan? Estoy muy bajito, hermano, ¿eh? A ver, súbele un poquito a tu... No, yo tengo todo el volumen. Uy, a ver, déjame ver si le puedo subir un poquito más. A ver, habla. Sí, Ah, ya sí, estás mejor. sí. Sí, ahora sí, ya te escuchamos. Ah, a mí me pasó algo muy, muy particular con un bombero. Ok, Ese bombero siempre hablaba de cuestiones negativas en cuanto al cristianismo. Yo lo veía y yo era una persona que conocía ciertos textos bíblicos, que
que podía, si podía tener alguna plática en cuanto al cristianismo, como que respondía, pero su mayor comunicación era negativa hacia el cristianismo. Negativa, negativa. Y no sé por qué me salió y yo le dije, oye, ¿tú no habrás sido lastimado en una iglesia? Así le dije yo. Dice, sí, es que yo tocaba en la alabanza y el pastor se la pasaba diciendo que yo era un pecador, que era lo peor y me lastimaron y ya por eso le agarré rencor a la iglesia. Entonces, o sea, yo con su forma de hablar, como que me daba cuenta que había un rencor en él hacia la iglesia, obviamente hacia Dios también. Y sí fue visible. Digo, hay cosas que no porque yo me crea aquel, pero dije, es que en él hay algo en particular. Dice, yo es odio. Esa persona muestra odio. Y fue cuando le dije, oye, ¿no te habrán lastimado? ¿No te habrán tratado mal? Y después dijo él, sí, la verdad es que el pastor, aunque él toca el bajo, la guitarra, dijo que yo era lo peor, aunque tocara muy bonito, era lo peor y que no tenía por qué estar ahí en la iglesia. Entonces sí, ahí me di cuenta que sí, lo que le pasó a él era muy visible en su presente. Claro, que estaba afectando su forma de mirar la iglesia, ¿no? Y su actuar. Su actuar, aún su comunión con Dios, ¿no? Sí, Y sí, ahí, por ejemplo, no solamente Javier, pero a ver, hermanos, no solamente Javi, pero tomando ese ejemplo que nos pone Javier, con los datos que nos está dando, ya cuando menos podemos extraer 2, 3 puntos que podemos comer. Vamos a pensar que estamos hablando con ese bombero. a Ya, ver, Javi, ya con la información, nos diste poca información, pero ya con la poca información que nos diste, ya detectamos 2, 3 puntos. ¿Alguno de ustedes quiere comentar qué puntos detectó? ¿O cómo podría empezar a ayudar a desenvolver esta situación? No es examen, hermanos, es nada más así como que estamos aprendiendo había a ver el soberbia, pasado y cuestiones así, ¿no? Tampoco somos profetas ni, ¿no? me pero adivino. ya ni adivinos, exacto. Pero ya con la poca información que ya nos dio Javi, ya hay cuando menos ahí 2, 3 puntos que pueden comenzar a desenredar el asunto. En esta persona, hermanos, yo a veces utilizo una ilustración, es como el corazón a veces, hermanos, es como un lazo que está lleno de nudos. Y entonces, luego a veces el lazo tiene, vamos a decir que es un lacito que tiene 50 centímetros, pero como está lleno de nudos, está hecho bolita. No está a lo largo, sino está hecho bolita. Y todo lo que tenemos que hacer para que ese corazón empiece a descargarse y a holgarse, ¿no? En vez de estar hecho nudo y bolita, empieza a holgarse y empezar a tomar su forma rectita. ¿Qué podemos hacer para que este corazón comience a dejar de estar haciendo bolita con el pasado y el resentimiento? A ver, ¿alguien se le observó algo? ¿Se le ocurre algo? Con, Perdonar en primer punto, perdonar. ok, bien, ese es un punto. Y vamos a ir organizando esa parte así, antes de... Ese es un punto, ¿eh? Y es correcto lo que está diciendo. ¿Qué más, hermanos? Bueno, vamos a ver lo que van viendo los hermanos. Miren, lo que dijo Javier ahorita es correcto, hay que llevar a la persona a perdonar, pero ¿cómo podemos perdonar si no hemos confrontado? Entonces hay un primer punto. ¿De qué manera confrontaste al pastor? ¿Hubo algunas otras personas que pudieron observar el trato del pastor hacia ti? ¿Hay alguna situación? Ese es punto número 1. ¿Pudiste confrontar este asunto con el pastor? ¿Hay algunas personas que pueden ayudar a decir, oye, pues sí, el pastor se comportó de esa manera? Porque como estamos hablando de un pastor, no puedes llegar nada más así solo, ¿no? Es como punto número 1. ¿Cómo fue tu confrontación? Y ahí ¿confrontaste o no? No, pues no lo confronté. Bueno, pues ahí, ¿cómo lo vas a perdonar
si no lo confrontaste para llevarle al arrepentimiento. Mateo 18, versículo 15 dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele. Y esto incluye al pastor. Los pastores no somos intocables. Pues hay un primer punto, hermano, probablemente, Javi, faltó confrontación. Y si la hubo, ¿de qué forma se hubo? Punto número 2. Entonces, ¿pudiste identificar con el pastor si estaba hablando de cosas que eran reales en cuanto a ti? Y si eran cuestiones de pecado, te arrepentiste, y si eran cuestiones de hábitos, hiciste los cambios? Porque aquí dense cuenta cómo en su pasado de este bombero, él es la víctima. A mí me trató mal el pastor. Luego entonces todos los cristianos son iguales. Pero bueno, a lo mejor y el bombero sí tenía malos hábitos o sí estaba presentando algunos pecados en su vida y el pastor tampoco lo supo confrontar, nada más le hacía el feo, ¿no? Entonces aquí, primer punto, hermanos, no confrontar al pastor. Punto número 2, si el pastor le dijo las cosas, efectivamente sí. Ok, tenía malos hábitos, había un pecado, entonces vamos a dar cuenta que no necesariamente era la víctima, ¿no? No necesariamente era la víctima. Ok, hermanos. Y eso nos lleva al punto número 3. ¿Qué tengo que hacer? Ir a confrontar o reconocer mi falta delante de Dios porque ya no me congrego, ya tiene tiempo que no voy a esa iglesia, pues ya no lo voy a confrontar, pero sí tengo que reconocer ante Dios que yo tenía esos malos hábitos o esos pecados, tengo que arrepentirme, hacer actos dignos de arrepentimiento y volver a retomar el camino del Señor, que es comenzar a congregarme, porque mientras yo juzgaba al pastor, realmente estaba juzgando al Señor. ¿Sí me explicó? Esa es una realidad, ¿no? Entonces, la confrontación, hermanos, después es el reconocimiento de mi falta, ya sea que sea pecado o mal hábito. Y punto número 3, ¿cómo lo vas a restaurar? Al final, ¿en qué momento has tratado de restaurar tu comunión con Dios? Regresa a tu comunión con Dios. Y nada más tenemos muy poca información, pero ya desde ahí ya nos desveló varias cosas que estaban sucediendo, ¿no? Ok, no sé si alguien quiere agregar algo ahí, hermanos, del caso que nos platicó Javi. Pero bueno, vean cómo con la información que tuvimos, ahí pudimos ya encontrar algunas cosas que, donde la persona se estaba victimizando, estaba haciendo culpable al pastor y su salida fue, me voy de la iglesia y ya no regreso, ¿no? Entonces, ninguna de las tres son correctas. ¿Se acuerdan de que yo les decía que cada que tengamos este curso, esta clase, íbamos a tener la hoja donde cómo se comporta, está buscando culpables, se está victimizando y se sale por la tangente? No hay arrepentimiento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Confrontarle, ayudarle a hacer actos dignos de arrepentimiento, que confiese su pecado y restaurarle a su comunión con Dios, ¿no? Son cosas que podemos ir haciendo, cuando menos en cuanto al punto de este bombero, ¿no? Bueno, hermanos, entre que si hay algo ahí, vamos a avanzarle también, ¿no? Vamos a avanzarle, vamos al punto 3 romano. Recuerden que si alguien quiere participar, lo puede hacer, pero vamos a entrar al punto 3 romano. Dice, lo que algunos cristianos están diciendo acerca del pasado. Lo que algunos cristianos están diciendo acerca del pasado. Antes de seguir, hermanos, quiero recordar un poco, bueno, primero para los que ya habían tomado el curso 1 de consejería, que eran fundamentos de consejería bíblica, pero para los que lo están tomando ahorita por primera vez con nosotros, hermanos, o por primera vez este curso de consejería, quiero para unos recordarles y para otros comentarles. Creo que hace 8 días más o menos pude decirlo de una forma, pero dentro de la consejería cristiana, vamos a decir cristiana, hermanos, hay dos líneas, que es el consejero cristiano y los consejeros cristocéntricos, ¿sí? O el consejero bíblico. Entonces, el consejero cristiano es aquel que te recibe, te escucha y te trata de dar alguna dirección o algún consejo conforme a la palabra, pero también está abierto a utilizar pautas de psicología, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un consejero cristiano, o sea, él te dice, les decía que incluso a veces no dicen, oiga, pastor, ¿conoce a un psicólogo cristiano? Pues ya desde ahí ves la pauta o la forma en que ellos observan las cosas, ¿no? Entonces, está en el consejero cristiano, aquel que cree en Cristo, pero de alguna manera aplica la Biblia y también está abierto, ¿no? A utilizar cosas seculares. Pero está el consejero bíblico cristocéntrico. Y el consejero bíblico cristocéntrico lo que va a hacer es, sí,
de alguna manera tratar de estudiar y conocer lo que el mundo secular con la psicología, los terapeutas, sí, psiquiatría dicen, pero su fundamento para dar consejería es la Biblia. Por eso se llama consejero bíblico o cristocéntrico. Estas líneas ya son reconocidas dentro de las iglesias, hermanos. Entonces ustedes pueden ustedes observar que dentro tal, a lo mejor de su entorno en sus iglesias se van a dar cuenta quién es un consejero cristiano, pero también se van a dar cuenta quién es un consejero bíblico cristocéntrico. El consejero bíblico cristocéntrico, su base para dar consejería va a ser las escrituras, y el consejero cristiano, hermanos, se le llama que va a tener la tendencia a ser, ¿cómo se me fue? Gracias, integracionista. Integracionista quiere decir que va a aplicar consejería bíblica con psicología. Va a integrar los puntos. Bueno, nosotros lo que buscamos y recomendamos, y es más nosotros como tal, cuando digo nosotros es un servidor y la línea de pastores a los cuales pertenecemos de la consejería bíblica y aquí en la Iglesia Bautista Peniel, consideramos que somos de la línea de consejeros bíblicos cristocéntricos, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora van a comprender por qué les acabo de explicar esto, porque vamos a ver un ejemplo, hermanos, donde esto lo aplica a un consejero cristiano, pero no un consejero cristocéntrico o bíblico. Fíjense. Punto 3, lo que algunos cristianos están diciendo acerca del pasado. Y eso es lo que dicen algunos cristianos, y dicen, la filosofía freudiana está viva y activa, ¿no? Cuando dicen que está viva y activa, hermanos, es que ellos le dan cabida, ¿no? Ay, ¿no estoy compartiendo, hermanos? No. No. Ahí se ve. Ya está. Entonces, cuando hablamos, hermanos, del punto número 3, lo que algunos cristianos están diciendo acerca del pasado. Entonces, punto A, la filosofía freudiana está viva y activa. ¿Por qué piensa eso el hermano? Pues porque es un consejero cristiano, pero no un consejero bíblico cristocéntrico. ¿Sí? Punto B, hay que sanar los recuerdos, ¿no? Dicen, bueno, vamos a sanar los recuerdos. Aquí quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Podemos sanar los recuerdos? ¿Qué dicen ustedes? Si debemos sanar los recuerdos, miren, es que el punto aquí es que es una mezcla de entre cristianismo con psicología. Entonces la psicología dice que va a, porque ese es uno de los, vamos a decir, los fundamentos de la psicología, pues es que son los que estudian y tratan con el alma, sanan el alma, ¿no? Pues de la psicología, pues. Estudian y tratan y sanan con el alma, sanan el alma. Entonces, pues parte de es que, no, pues yo soy el experto que va a sanar los recuerdos de esa persona. Yo les hago una pregunta, ¿los recuerdos pueden ser sanados? ¿Qué piensan ustedes? Sin miedo, hermanos, estamos aprendiendo, no es examen. Ya les dije que en este curso no va a haber examen. Yo digo que no. O sea, si acaso tienen que ser reconocidos y si hay pecado, confesión y arrepentimiento. Perfecto. A ver, aquí nos va a compartir Josafat, pero ¿con qué vas a hablar? Sí, sí me escucho bien. ¿Cómo? ¿Sí te escuchas? Sí, sí, yo diría que en adición a lo que dijo Suri, pues Apocalipsis dice que en el cielo nuevo y la tierra nueva ya no habrá llanto, ya no habrá. Entonces, el plan de Dios sí es como, yo no le llamaría sanar, pero digamos que los recuerdos malos, entre comillas, Dios les va a poner un fin en cuestiones escatológicas, ¿no? En algún momento. Dice que ya no traerán nada más a la memoria, ¿no? Y sanará toda lágrima, todo eso. Entonces, en cierto sentido, la esperanza del cristiano está puesta en eso, ¿no? De que como parte de la restauración final del cosmos y del universo, va a llegar a su fin ese tipo de memorias, ¿no? Pero lo vemos en perspectiva, ¿no? De que en algún momento, ¿no? Yo pienso que parte de... Y yo considero que esto que acabas de decir es como parte del tratamiento que nosotros daríamos, es decir, es la perspectiva que le daríamos nosotros. Pero per se, ¿los recuerdos se pueden sanar?
Cuando hablamos de sanar, entonces era insano. Y si es insano, entonces es enfermedad. Ojo, psicología. Entonces la psicología, por eso ahorita vamos a hablar de un ejemplo que es las fobias. Y la fobia la tratan como una enfermedad. Entonces, ¿sí me explicó? Entonces, ¿puedo sanar los recuerdos, hermanos, necesariamente? Como si los recuerdos fueran una enfermedad. ¿Qué piensan? Hermano, Dígame, dígame. también no sé si en nuestro entorno, en nuestro círculo de amistades, pues actualmente se está dando mucho ya el divorcio, pero entre personas que ya llevan 30, 40 años, que nos sorprende porque pues ya son abuelos, ¿no? Ya sus hijos grandes, con nietos. Entonces, pues platicando, ¿verdad? Con ellos, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque pues si ya prácticamente tienen toda una vida juntos, ¿por qué ahora se separan? Y pues hemos coincidido en varios que nos han platicado como lo que están diciendo ahorita los hermanos, que no precisamente recuerdos que pues se sanan, pero hay muchas cosas que no se confiesan, no se perdonan, y lamentablemente llega un punto en el que explotaron. Entonces, lamentablemente no supieron manejar esa situación y pues dicen, hasta los hijos, es que ya no le veo caso que mis papás se separen porque pues ya vivieron, ya pelearon, ya nos hicieron daño, ¿no? Si pudiera ser eso, ¿no? De psicológicamente pues nunca vimos un buen matrimonio, entonces así vivieron 40 años, ¿no? Entonces, ya para qué se separan si ya pues cometieron demasiados errores, pero llega un punto en la pareja en que ya no es soportable, ¿no? El estar juntos porque no se sanó esas pues heridas que se tuvieron, pero ya hace más de 20, 30 años. Entonces, creo que, como dicen los hermanos, cuando no se confiesa pues ese pecado, no hay ese perdón, lamentablemente hay consecuencias, sí puede haber consecuencias en un futuro, tal vez no ahora, pero en el caso de un matrimonio, pues que pues ya no le ven caso el matrimonio hasta separarse, porque dice, pues ahí vivimos juntos, pero separados. Entonces, pero ¿por qué llegaron a ese punto? Porque lo que están diciendo, no se restauró en su momento, ajá, no se confrontó en su momento esa situación. Sí, hermana, aquí no, que no. Entonces, no se confrontó, no se reconoció el pecado, no se despojaron, no se renovaron, no se transformaron, no hicieron actos dignos de arrepentimiento, no ejercieron perdón, no se les llevó a la restauración y entonces todo esto fue afectando, vamos a decirlo en el lenguaje bíblico, fue afectando el corazón, ¿no? De alguna manera más bien fue afectando el corazón. Pero dense cuenta que el recuerdo es el recuerdo, solamente es un recuerdo. Aquí el punto es cómo el recuerdo afectó el corazón, desde cómo el recuerdo afectó nuestras emociones y nuestros pensamientos para llevarnos a la acción. ¿Sí? Entonces, eso es un punto importante de cómo lo estamos identificando nosotros. ¿Sí? Se escucha un poco bajo el audio, me dice. Aquí me está ayudando Josafat. Pero sí, hermana, qué bueno, usted lo está identificando muy bien. No estamos necesariamente tratando el recuerdo. Vemos que hubo recuerdos, pero aquí el punto es cómo afectó su corazón. Es decir, todo lo que vivieron no es como el recuerdo per se, sino que el punto es que no se perdonaron, no se confesaron, no hubo restauración, no hubo perdón, actos dignos de arrepentimiento y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Nosotros, ¿qué podemos hacer con el recuerdo, hermanos? ¿Qué podemos arreglar del pasado? Nada. ¿Verdad? Hay muchas cosas del pasado que no vamos dice que ya está listo, gracias, el volumen. Hay cosas que del pasado que sí podemos arreglar y eso es restauración. Pero no es que estemos arreglando el pasado, lo que estamos haciendo es restaurar el presente y el futuro, ¿me explico? ¿Ok? Josué. ¿Tienes por ahí? ¿Levantaste la mano, Josué? O quién sabe qué pasó. A ver, Suriel. Yo nada más quería agregar, o sea, sigo diciendo que no se pueden sanar, Sí. porque aún así, o sea, si nos ponemos muy puristas, el recuerdo no necesariamente fue el hecho del pasado,
Los recuerdos se van formando conforme a la construcción que cada persona tiene en cuanto a interpretar ese pasado. Y ahí en esa interpretación, yo sí considero que ya juega tu corazón, ya juega tu corazón. Puedes, no es lo mismo decir pasó y describir A, B, C, estos eventos, a decir a mí me pasó esto y me dijeron y yo lo tomé. O sea, tú ya lo estás interpretando y cuando lo interpretas, tu corazón ya, con toda su condición pecaminosa, ya juega un papel importante. Entonces, más bien Excelente. ahí no es sanar el recuerdo, es aceptar ese pasado primero, reconocer que quizás hubo cosas que em, a las que se respondieron mal o a las que se respondieron bien, o bueno, como haya sido la respuesta, pero Sí. el recuerdo en sí está sesgado por la conducta pecaminosa de nuestro corazón. Justo, justo. Y precisamente, hermanos, lo que nosotros observamos es que los recuerdos son interpretados por nuestro corazón. Fíjense, puede ser que una persona recuerde la decepción que le causó su padre o su madre, pero conociendo al Señor, aunque sigue recordando que lo decepcionaron, encontrándose con el Señor, se encontró con el perdón, la restauración, la misericordia, pero lo sigue recordando. Nada más que ya le da otra interpretación, ya le da otro trato, otra perspectiva. ¿Me explico? Entonces, pues vamos a avanzarle, hermanos. Vamos a compartir pantalla. Que no lo puedo mover. ¿No te puedes mover? No. Ahí. Listo. A ver, hermanos, ahorita espérenme, es que estamos aquí como jugando Atari. También lo vas a mover eso, ¿no? Ahí está. Listo. Listo, hermanos, pues ya tenemos en pantalla, hermanos, lo que vamos a seguir ahorita aquí. Pues bueno, sí lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Ok. Seguimos con el punto 3 y vamos a ver el ejemplo, hermanos. Cuando hay que enseñar, es que enseñar recuerdos. Vamos a ver el ejemplo. Un ejemplo que dan es el de una persona con temor, fobia a las alturas, ¿no? Fíjense, vean cómo, y esto es real, dice, se determinó que cuando nació una enfermera, la levantó demasiado rápido y esta quedó asustada. Ya desde ahí dicen, ay, recordó que esto pasó. Ha padecido de ese temor a las alturas desde entonces, porque recordó que cuando nació una enfermera, la levantó muy rápido. El tratamiento, hermanos, que ellos dan es llevar a la persona a recordar la sala de expulsión o el quirófano donde nació, ¿no? Es que aquí se me movió, perdón. El quirófano donde nació. Allá podrá verla a la enfermera que le levantó abruptamente. Verá otra persona que le llama la atención a la enfermera y esa persona es el mismo Jesucristo, perdón, el cual no permitirá que nada le suceda. Misticismo, ¿no? Nada le sucederá porque Jesús le ama. De esa manera, sus temores o fobias quedan sin fundamento, por lo que la persona deberá confiar en Jesús porque Él la cuidará. Y entonces, hermanos, ¿ya vieron la mezcla? Dice, le hablan de Jesús, fíjate que desde que naciste Jesús ya estaba bajo tu cuidado, nada te iba a pasar, así que tu fobia se puede ir porque desde que naciste en esa sala de expulsión ya estaba Jesús. ¿Y eso qué pasó, hermanos? O sea, se dieron cuenta cómo hay una mezcla entre psicoanálisis, pero también le hablan de Jesús, le tratan de dar esperanza, y eso es un ejemplo de cómo se puede llevar, hermanos, psicoanálisis y consejería que no es bíblica, ¿no? Solamente es un pequeño ejemplo de cómo a veces se pueden llevar algunas cosas, ¿sí? Podemos ya observar, hermanos, que este tratamiento tendrá como resultado, punto número 1, una falsa esperanza, ¿no? Una falsa esperanza. Como punto número 2, resentimiento hacia la enfermera, ¿no? Y punto número 3, un falso el evangelio, hermanos. Es un falso el evangelio. O sea, el hecho de que haya estado Jesús, concedemos que fue así, hermanos. Si concedemos, perdón, que fue así, el que haya estado Jesús ahí, hermanos, al final, la pregunta es, ¿qué? O sea, ¿dónde está el evangelio ahí? O sea, al final, si la persona tiene resentimiento contra la enfermera y tiene miedo menos del Señor, ¿en qué le lleva a arrepentirse de su pecado, del resentimiento? ¿En qué le lleva a conocer que Cristo murió por sus pecados?
¿Sí me explico? No es la manera, no es la forma de tratar. Seguimos insistiendo esta parte, ¿no? Entonces hay una falsa esperanza, hay un resentimiento hacia la enfermera y un falso evangelio. Muchas personas creen, hermanos, que tienen comunión con Cristo, que están bien con Dios, porque lo soñaron, porque lo vieron milagrosamente, porque les hizo un milagro, porque estaban en un accidente y lo vieron y despertaron. Pero eso no es evangelio, hermanos, ¿sí? Pero hay muchos que les quieren dar esperanza con esa situación. Algunos psicólogos cristianos que ya apoyan estos métodos son Larry Craft, hermanos. Este es un psicólogo angélico, autor del libro El arte de aconsejar bíblicamente. Qué interesante. Es el arte de aconsejar bíblicamente, hermanos, pero es integracionista. Otro es James Dawson, psicólogo cristiano, autor del libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, hermanos. Ese libro es famosísimo. De hecho, yo lo he leído. Y ese libro de Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, tuvo mucho auge ahí en principios de los 2000. Bueno, eso lo escribió James Dawson y ellos manejan ese integracionismo, hermanos. Hay una organización que se llama Minred and Meyer y es una clínica, y dice cínica, me equivoqué, es una clínica de psicología cristiana, hermanos. Todos estos consejeros son considerados integracionistas, que integran o amalgaman la psicología con la consejería bíblica. O sea que no siempre cuando te digan es que es pastor o es que es un consejero cristiano, eso, sí, pero si la base no es la Biblia y estás mezclando psicoanálisis y otras cosas con la Biblia, pues ya no es la Biblia la que va a reinar o a gobernar o a dar dirección correcta en el aconsejado, ¿no? Estos expertos, y fíjense que son cristianos, piensan que en los últimos años ha surgido mayor ayuda para la gente en cuanto a desórdenes mentales. Eso es lo que dicen ellos. Pero ¿qué era de los creyentes, hermanos, antes de Freud y antes de estos psicólogos cristianos? O sea, lo que están diciendo es que como nosotros somos los expertos, entonces ahora sí hay mayor salud mental en las personas. Pero nada más desde que surgió Freud, entonces, y estos expertos, la gente ya es sana mentalmente. ¿Y qué pasó con después de 19 siglos, hermanos, de cristiandad, donde todos los cristianos en 19 siglos y en todo el tiempo de la iglesia cristiana hemos enfrentado depresión, preocupaciones, temores, hemos enfrentado los recuerdos de una manera diferente? ¿Dónde estaría entonces, hermanos, nuestra esperanza sin estos expertos, no, hermanos? ¿Dónde estaría la solución? ¿Qué tipo de esperanza tendría toda esa gente después de 19 siglos que no estuvieron estos expertos? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Lo interesante es que estos expertos tienen siglo y medio, casi 2 siglos de existir, desde Freud, cuando la palabra de Dios, hermanos, tiene 1500 años de haber sido inspirada, ¿no? Y estoy hablando aún desde Moisés, desde que Dios le habló a Moisés. Cuando digo 1500 años fue el periodo que Dios se llevó a inspirar su palabra, ¿no? No estoy hablando de historia, sino del periodo en que Dios se llevó a inspirar su palabra. Entonces, la palabra de Dios dice la escritura que es viva y eficaz y además es eterna. ¿No, hermanos? No, así nos dice nos dice así la escritura, ¿no? Entonces, bueno, había levantado la mano Josué, pero vimos que ya después ya, ¿no? Entonces vamos a seguir vamos a seguir por aquí, hermanos. Entonces, hasta ahí, hermanos, ¿hay alguna observación o pregunta para avanzar? Ya vamos aunque se falta un poquito, Tomás, ya vamos como que a casi finalizar. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Algo que quisieran ustedes decir, comentar. Yo nada más les ponía ahí en los comentarios que esto que dicen los expertos en realidad sí es muy peligroso, ¿no? Porque entonces no ha sido suficiente el Evangelio de Cristo. Ponen en duda la suficiencia de la obra de Cristo. Sí, sí, exactamente, ¿no? Y bueno, hermanos, el propósito de esto es tener cuidado, ¿no? Por ahí vi que ponían que de Dobson, que creo fue el de lo que Dios hace no tiene, no, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pues muchos lo leímos, hermanos, ¿no? Y nos fuimos con esa finta de que, pues, al decir que era cristiano, pensamos que las pautas que daban necesariamente eran bíblicas, pero no, era una mezcla de psicoanálisis y otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a
Bueno, espérame tantito. Vamos a avanzar. Bueno, una pregunta, me quedé en el punto número 2, Romano. Los últimos 2 puntos no los apunté, perdón. Del 2 romano es el tratamiento, todo debe ser recordado, hermana. ¿Es eso? Ajá. El Es tratamiento, el tratamiento, es donde dice el tratamiento y luego todo debe todo ser debe ser. recordado. ¿Es ahí? Ujú. Y luego en el Y de el abajo, resultado. el resultado, exactamente. Ujú. Hostilidad Gracias. con Dios. Sí, no hay de qué, la familia. ¿Ok? Sí, ok. Entonces vamos a ver aquí. Punto 4, hermanos. ¿En qué manera difiere el punto de vista bíblico con lo que hemos considerado? Primero, que Dios nos ha dado libertad en el pasado, hermanos. Que nos ha dado libertad del pasado, hermanos. A ver, permítanme. Pues primero, hermanos, que Dios nos ha dado libertad del pasado. Primera de Corintios es un texto muy importante. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice el texto, ¿no sabéis que los que injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 es clave. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces se dan cuenta en el punto A, primero Dios nos ha librado del pasado, hermanos. ¿Sí? Dice, eso erais muchos, ya no somos eso, ya no tiene que marcarnos, lo que nos tiene que marcar nuestra identidad en Cristo. ¿Y cómo se marca nuestra identidad en Cristo, hermanos? En que nosotros ya fuimos justificados, santificados y ya fuimos lavados. Eso es importante, esa es nuestra identidad en Cristo. Si yo pequé, mis pecados ya fueron lavados. Si yo era una persona abominable ante Dios, ya fui santificado ante el Señor. Y si no era digno de misericordia y perdón, en Cristo yo recibí la justificación. Así que esto es lo que debe marcar mi presente y mi futuro. Aunque el pasado lo tengo que analizar, pero mi presente y mi futuro, Dios ya me libró de esa parte, perdón, del pasado, ¿no? Entonces, en el punto B, un creyente debe distinguir entre el pasado inocente y el pasado culpable, hermanos. Ese punto es importante. Un creyente debe discernir entre el pasado inocente y su pasado culpable. Uno de los problemas de hablar del pasado inocente es la tendencia a victimizarse y no es así de sencillo, hermanos. ¿Sí? Hubo ocasiones en que fui inocente, pero alguien me trató mal y yo reaccioné de mala manera y desarrollé malos hábitos. A veces mi comportamiento fue malo desde el principio, ¿no? Entonces, hermanos, es importante identificar, del pasado yo soy inocente, definitivamente soy inocente, y, definitivamente yo nunca fui responsable, no soy culpable de nada de lo que sucedió en el pasado. ¿Qué debemos hacer con el pasado y nuestra responsabilidad, hermanos? Hay un punto importante. ¿Qué debemos hacer con el pasado y nuestra responsabilidad? Debemos asegurarnos de que mi culpa ha sido reconocida y perdonada. De ahí que lo que mencionaban, por ejemplo, de la pareja, ¿no? Que ya son adultos y que se separan o no se separan. Pues ese es el punto, hermanos. Debemos llevarles a reconocer dentro de sus culpas, precisamente que hay culpa y si han sido perdonados, si confesaron, si se arrepintieron. Punto número 2, debemos discernir los hábitos desarrollados en el pasado, aquellos que no me permiten llevar una vida de santidad y obediencia. Ese punto 2 lo repito, debemos discernir los hábitos desarrollados en el pasado, aquellos que no me permiten llevar una vida de santidad y obediencia, ¿no? Entonces, hermanos, ese es un punto importante. Hay personas que me dicen, ay, pastor, por favor, ore por mí, porque estoy pasando por muchas pruebas. Fíjese que desde que me pasó tal situación, no la vio llegar, estoy enfrentando ciertas situaciones y de repente cuando empezamos a indagar, a hacerle preguntas y a ayudarle a analizar su pasado, hermanos, nos damos cuenta que esa persona ha traído una vida o llena de malos hábitos,
de pecado muy desordenada. Y muchas de las cosas que puede estar sucediendo, hermanos, es que la persona ve que está en prueba y está sufriendo mucho, pero otra vez se ve como una víctima, se ve como inocente, cuando sus malos hábitos, su pecado, hermanos, y su vida desordenada, le están llevando a experimentar lo que están experimentando hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlos a reconocer que hay un mal hábito, que hay un pecado, al arrepentimiento, a la confesión y a restaurar, hermanos, a hacer cambios, a transformarse dentro de esto. ¿Sí me explicó? Entonces, es interesante o es importante llevar a la persona a entender que si su pecado es inocente y si es, hermanos, o si es culpable dentro de esto. Miren, vamos a ver 12, aunque vamos a seguir, les voy a comentar de una vez este punto. ¿Qué haríamos, que se preguntaban, pero hermano, ¿qué haríamos, por ejemplo, si la persona efectivamente fue una persona inocente? Es decir, efectivamente esa persona fue ofendida, la ofensa que le hicieron marcó su vida. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, si efectivamente la persona, hermanos, fue la que recibió la ofensa en el pasado y no tuvo nada que ver, sino que efectivamente ha sido una víctima, dentro de eso tenemos que llevarles otra vez, hermanos, a identificarse con su identidad en Cristo. Y un pasaje que yo recomendaría es Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32, cuando dice ahí, que dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, gritería, maledicencia, mentira, antes bien, ser benignos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es decir, si lo que me hicieron, soy definitivamente inocente, yo no hice nada y me afectaron, bueno, la Biblia dice que como hijo o hija de Dios me puedo quitar ese resentimiento, me puedo despojar de eso, y así como inmerecidamente Cristo fue bondadoso conmigo enviando a su hijo, misericordiosamente me perdonó en la cruz, ¿no? Pues yo también puedo hacia la persona que me afectó quitarme la ira, el enojo, el resentimiento, el odio, y si yo he experimentado la bondad, la misericordia y el perdón de Dios, entonces yo puedo manifestar y expresar la bondad, la misericordia y el perdón de Dios con aquellas personas que efectivamente me causaron daño cuando yo fui la víctima. Eso es lo que, por ponerles un ejemplo. Pero si cuando es el pasado culpable, acuérdense, hermanos, pues es llevarles a reconocerlo, a confesarlo, a pedir perdón, a encontrar arrepentimiento y a restaurar 5 puntos, ¿no? ¿Sí? Hay que llevarles otra vez al reconocimiento, a confesarlo, a pedir perdón, a arrepentirse y como punto 5, hay que llevarles a restaurar esa parte, ¿no? ¿Ok? Es por más o menos darles un ejemplo. Punto 5. Ahorita al final, hermanos, como ya casi vamos a acabar, ya si tienen algunas preguntas, observaciones sobre lo que estamos viendo en estos puntos más cortos, pues ya lo comentamos, ¿no? Vamos a ver el punto 5. Si no ha sido confesado, es decir, hablando del pecado, si no ha sido confesado, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Confiésalo. Primera de Juan 1:9, que dice, si alguno hubiese pecado, ¿verdad? Dice, fiel es Dios, que cuando nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si no ha sido confesado mi pasado, confiésalo. Confiesa a Dios y a las personas indicadas, ¿no? Confiesa a Dios y a las personas indicadas. Hacer restitución si es necesario. Hay que hacer restitución del pasado. Si es necesario, hay que hacer restitución. ¿Por qué? Porque hay problemas por no confesar el pecado, hermanos. Por no confesar el pecado surgen los problemas. Ahí hay algunos textos bíblicos, yo les invito a que los lean en casa, le den una revisada, pues para no llevarnos tiempo, hermanos. Pero hay problemas por no confesar el pecado, punto número 1. El perdón, hermanos, no cancela la necesidad de hacer restitución. Eso es un punto importante. El perdón no cancela la necesidad de hacer restitución. Hermanos, aquí hay un punto importante y aquí en sí quiero hacer tantito una pausa en esto. Hermanos, cuando hay personas que dicen, oye, y tú pedí, oye, ¿sabes qué? Es que, vamos a decir, es que fíjate que mi esposa
me sigue tratando mal. Mi esposa, a pesar de que le pedí perdón, sigue recordándome constantemente lo que yo hice, me trata mal, parece que no me haya perdonado y cuestiones así. Entonces, cuando hay ese tipo de casos, hermanos, yo hago estas preguntas. Ok, ¿tú confesaste tu pecado y pediste perdón a Dios arrepentido? Y su respuesta es sí. Ok, paso 2. ¿Confesaste tu pecado y le pediste perdón a tu esposa arrepentido? Sí. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué has hecho para resarcir o restaurar el daño que causaste con tu pecado? Ah, no, pues nada. Ah, ¿verdad? Ah, es que ese es un punto importante. Lo que pasa es que nos han enseñado hasta en la iglesia, hermanos, de verdad, hasta en la iglesia nos han enseñado que con tal de que nada más pidamos perdón, nosotros no tenemos que resarcir, ni restaurar, ni reparar la falta. Y eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que además de confesar, pedir perdón arrepentidos, tenemos que resarcir, reparar o restaurar la falta, lo que dañamos. Y entonces yo le digo a esa persona, mira, es que no es necesariamente que tu esposa no te haya perdonado. El punto es que cuando no has dado pasos dignos de arrepentimiento, es decir, no has restaurado, no has resarcido el daño que provocaste, tus patrones de conducta siguen dejando en ella inseguridad de que vas a volverlo a hacer. Entonces, tienes que trabajar en aquellas áreas en las cuales tú tienes que resarcir el daño o restituir lo que sucedió. ¿Sí me explicó? No nada más es tu cambio de conducta, sino que tienes que resarcir, restituir, reparar. En algún momento, hermanos, hablaremos de esos términos, cómo usarlos con más detalle. Por tiempo no puedo entrar mucho en esa parte, hermanos. Pero algo que sucede es eso, las personas piensan, y ya le pedí perdón, mira, pastor, de verdad yo ya estuve orando horas y horas, llevo muchos meses orando al Señor pidiéndole perdón, pero oye, pero tu esposa comenta que tú hiciste X daño. No, pues sí, pero ya le pedí perdón. ¿Y qué estás haciendo para restaurar o para resarcir lo que hiciste? Para reparar lo que ocasionaste. No, pues es que no, pues manos a la obra, hermano. O sea, el arrepentimiento, la Biblia dice, haz actos dignos de arrepentimiento. En Gálatas 6, versículo 1 dice, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero también el que causó daño tiene que restaurar. Entonces, hermanos, ante Dios, vamos a decir que pues sí, es que se va a ir como redundante, pero una restauración completa va acompañada de confesión, arrepentimiento y restauración o restitución. Ese es el camino completo. Confesión, arrepentimiento y restitución o reparación del daño. Eso es un punto importante. ¿Ok? Bueno, pues vamos a regresar un poquito a las notas. Les decía ahorita al final, hermanos, si tienen alguna duda, vayan apuntando y lo platicamos. Entonces vamos a punto número 6. Cuando ya has sido confesado, regocíjate. Filipenses 4, del 1 al 9, hemos leído, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierna en sus corazones y en sus mentes. Entonces, cuando ya ha sido confesado el pecado o el pasado, hermanos, regocíjate. No caer en la desesperanza. ¿Sí? Que era lo que yo trataba, por ejemplo, con este matrimonio que les platico, ¿no? Es que estás en desesperanza porque piensas que no te ha perdonado, pero tú no has restaurado. Entonces vamos a ayudar a que esto sea completo, sea integral. No caer en la desesperanza. Punto B, aprender a avanzar, ¿no? Hay que aprender a avanzar a pesar de lo que ha sucedido, hermanos. Así que la manera en que enfrentamos el pasado es muy importante. Hay que aprender a avanzar, no quedarnos atrás. Cuando nosotros nos quedamos atrás, hermanos, entonces sí, estamos dando muestra que el pasado, si es sobre todo en pecado, si nuestro pecado, nuestro pasado, o incluso ya sea inocente o culpable, hermanos, está marcando la dirección de nuestras vidas. Y eso sí ya no está bien delante de Dios. Así que hay que aprender a avanzar. En el punto 7, hermanos, preguntas para el pasado inocente. O sea, si alguien realmente dice que es, puesto que no les conocemos y no estuvimos ahí, solo Dios, hermanos, en el pasado, solamente estuvieron los involucrados y Dios. Nosotros sí tenemos que indagar. Así que, hermanos, hay que hacer preguntas para el pasado inocente. Y punto A ¿es infalible mi memoria? ¿Realmente tus recuerdos son veraces? ¿Es realmente lo que sucedió?
o tu mente está sesgando de alguna manera las cosas. Entonces, es infalible mi memoria, eso es un punto que tenemos que observar, es infalible. Fui en verdad inocente en el punto B, fui en verdad inocente, tal vez debe considerar tomar el lado del pasado culpable, ¿no? Les decía, eso es cuando dentro de unos conflictos nosotros tenemos mucho que ver, ¿no? Ya les dije que sí hay pasado inocente, pero ya también más o menos les dije cómo se puede tratar, ¿no? Entonces, fui en verdad inocente, tal vez debo considerar tomarme del otro lado, tal vez fui culpable o también soy responsable. Punto C, respondí correctamente, ya sea que fui culpable o inocente dentro del pasado, mi respuesta fue la correcta, ¿no? O sea, si fui inocente, la amargura me está carcomiendo, y si fue culpable, mi falta de arrepentimiento está llevándome precisamente a no enfrentar mi responsabilidad. Entonces, ¿estoy respondiendo correctamente? Punto D. ¿Qué complicaciones añadía al problema? O sea, a veces, de por sí el pasado es de una manera, y entonces, por ejemplo, ¿qué complicaciones hay? Se vengó, se desquitó, quiso tomar ventaja, ¿no? No negamos el dolor, hermanos, no estamos diciendo que no fue difícil, pero no recibirás el beneficio que Dios quiere si no reconoces tu parte en la culpa en el pasado, ¿sí? Eso es un punto importante. Punto E, debo confrontar, que era lo que yo les decía aún cuando ponía a Javier el ejemplo del bombero, ¿no? Debo confrontar, Mateo 18:15, o lo puede cubrir el amor. Sobre todas esas cosas escribió el apóstol Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Lo debo confrontar? Entonces voy y enfrento a la persona para llevarla al arrepentimiento y restaurar. Es el propósito de la confrontación, llevar al arrepentimiento y restaurar. Pero si puedo cubrir el amor, hermanos, ahí si quieren ponerle al lado en 1 Pedro 4:8, cuando dice que lo puede cubrir en amor, en una frase un poco más, no es que sea entendible, sino más práctica, es, ¿lo puedo pasar por alto? Si es algo que puedo pasar por alto, entonces ¿por qué me tengo que estar acordando? Es que tú el otro día me mentiste, ¿no? Ya, o sea, lo puedo pasar por alto, pues ni lo menciono, ¿no? ¿Ok? Ahorita no voy a entrar en otros detalles, hermanos, porque uno de nuestros temas más adelante va a ser el perdón y ahí voy a entrar en otros detalles. ¿Ok? Y por último, hermanos, hay que reconocer que la carne se enfoca más en el pasado inocente. Regularmente nos vamos a hacer las víctimas y vamos a buscar culpables. Hay que reconocer esa parte más. En el pasado hay que reconocer que la carne se enfoca más en el pasado inocente, punto A. Punto B. Ya sea que se trata en el pasado inocente o culpable, se debe anteponer el tema de la salvación. ¿Qué tiene que ver el Evangelio? ¿Qué tiene que ver Cristo dentro de esto? Bueno, pues la restauración, el perdón, la misericordia, el que ya fui lavado, santificado, justificado. Dentro de esto tengo que llevar a la persona en la consejería a entender esta situación. Punto C, debemos reconocer a Dios en su soberanía, ¿sí? Debemos reconocer a Dios en su soberanía. Dentro de lo que ha sucedido en el pasado, Dios siempre estuvo en control, hermanos, Dios es soberano. En su amor, al final, hermanos, Dios siempre va a mostrar su amor, su misericordia para con nosotros. Debemos reconocer a Dios en su paciencia. Muchas veces nosotros en el pasado, hermanos, fuimos tan necios que Dios ha pasado muchos pecados por alto, ¿no? Con la mira en que llegáramos al arrepentimiento y encontrar la justificación en Cristo. Entonces hay que mirar su soberanía, su amor, su paciencia y su justicia. Probablemente en el pasado Dios estaba aplicando justicia. Dios trató conmigo. Y si en el pasado Dios no hubiese tratado conmigo, probablemente yo no me hubiera encontrado con Cristo, porque estaba sensibilizándome para mostrarme mi necesidad a causa de mi pecado. Dios es justo, porque Dios no tiene por inocente al pecador, ¿no? Y el pecado tiene su consecuencia. Entonces, probablemente es una acción de Dios en juicio, ¿no? Y punto D, hermanos, la manera como responda al pasado es la manera en que me hago responsable o no ante Dios de mis actos. Lo repito, la manera en que responda al pasado es la manera en que me hago responsable o no ante Dios de mis actos. Así que, hermanos, el reconocimiento, la confesión, el arrepentimiento, la restauración, todo eso, hermanos, nos van a ayudar a enfrentar el pasado de una manera correcta delante de Dios y vamos a estar en paz. Aunque no se nos olvide el pasado, hermanos, lo vamos a enfrentar en el Señor, con nuestra identidad en Cristo. Bueno, hermanos, ahora sí,
Bueno, si alguien se quedó en algo, con gusto, me dicen si quedaron en alguna parte y repito. Ahora sí, hermanos, observaciones, preguntas, algo que nos quieran comentar sobre este tema o contribuir, ¿verdad? Añadir. Vuelvo a hacerles la pregunta que les hice casi al principio. ¿Se habían dado cuenta dentro de la consejería, hermanos, qué tan interesante es saber tratar con el pasado? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo tratarlo, hermanos? ¿Qué tan relevante es saberlo llevar, no? Para salir adelante dentro de la, bueno, con el aconsejado, la aconsejada. Así que, hermanos, ¿alguna pregunta, observación? ¿Qué dice? A ver, hermano Víctor o Genoveva. Ujú. Bueno, ahorita lo que es la psicología contemporánea, están tratando mucho lo de las famosas constelaciones familiares, ¿no? El pasado de tus ancestros, de tus papás, tus abuelos. Y como decía, muchas veces afecta mucho porque no se dan cuenta de que el pecado es el que ha afectado, pues, en sus antecesores familiares. Y actualmente, pues hay esa falta de reconocimiento, ¿no? De por qué fue, a causa del pecado, a causa de una confesión, y si hay un verdadero arrepentimiento, o como mencionaba, se quedó inconcluso porque ya está el perdón, el arreglar las cosas superficialmente, pero todavía queda ese como la falta de restitución. Cuando está incompleto, pues está esa restitución. Bueno, sí, ya le pedí perdón, ya le pedí perdón a mi esposa, ya le pedí perdón a Dios, pero pues también la restitución. ¿Qué estás haciendo para restituir los daños? Por No como supuesto. sentimiento de culpa, pero, o sea, sí es restituir, mostrar ese arrepentimiento genuino. Y cuando no sucede eso, pues muchas veces igual hay personas, a nosotros, con mi esposa y conmigo, de que pues vamos teniendo avance y también son muy, ¿cómo le llaman? Pues como dicen, cristianos sensuales, ¿no? O sea, toman muchas decisiones en base a sentimientos, por los hijos, porque pues tienen esa culpabilidad hacia de que antes de convertirse al evangelio, pues tomaron mal las decisiones como padres, como madres, y posteriormente aceptan las consecuencias de actitudes pecaminosas de sus hijos, porque pues, ellos no les alumbra la luz del evangelio, pero luego tú tienes que ser la luz, tú tienes que confrontarlos con la verdad bíblica, y tú tienes que tener ese carácter y no ser consecuente, porque cuando uno es consecuente con ese pasado, tomaste malas decisiones en el pasado, sí, pero ahorita ya Dios te restauró y tú tienes que ir, pues ahora sí ya tienes la guía, y muchas veces por no eh, arreglar las cosas de parte de confesarlas a Dios y tomarse de la mano de Dios, pues vuelven a ese pasado pecaminoso y ya no concretan su avance como, o se afirman en la fe, sino retroceden y vuelven a ese pasado tomando decisiones de manera, eh, pues sí, en base a sentimientos, ¿no? Sí, hermano, y ahorita que usted está comentando esto, también parte del curso, más adelante, en unas semanas, hermanos, vamos a hablar de la autoconmiseración. Y ahorita con lo que usted me estaba compartiendo, hermanos, muchas veces el aconsejado, bueno, todos nosotros, ¿no? De repente con el pasado, y ay, caemos en autoconmiseración, y la autoconmiseración otra vez me hace verme como víctima, la autoconmiseración me hace buscarme culpables, y debido al pasado, la autoconmiseración, hermanos, me hace caer en depresión, ¿no? Pero es autoconmiseración. Entonces, es algo interesante, ¿no? De cómo estos temas que estamos viendo, hermanos, si se dan cuenta, están como hilados. Bien, hace 8 días vimos las emociones, ¿no? Luego, cómo las emociones juegan un papel importante en el pasado. Luego, cómo vamos a tratar el pasado, si es inocente, si es culpable, de una manera bíblica. Y luego, cómo vamos a enfrentar el temor,
Y sí me explico, o sea, todos estos temas están relacionados, hermanos. Parece, pues no sé, es curioso. El punto es que es curioso que son temas que vamos a ir llevando en una consejería y nos van a ayudar a tener una mirada integral de lo que está sucediendo con el aconsejado o la aconsejada. Y uno de los puntos que les decía, hermano Víctor, es que vamos a ver el tema este de la autocomiseración y las emociones, el pasado, el temor, la falta de perdón, me llevan a caer en todas estas tipos de situaciones, ¿no? Sí. Hermana Bueno, Marcela, sí. mm, a ver si me... Algo que tocaban aquí y que creo que al menos también en lo personal no se nos, no se nos acostumbra o no estamos acostumbrados es a confrontar. O sea, tal vez localizas el error y tal vez sabes que está afectándote en tu pasado, pero en el hecho de perdonar, o sea, para que esté completo el perdón, necesitas confrontar. Y eso no se nos ha enseñado. No sé si es cultural o es no tengo idea. Pero al menos, para ser sincera, en lo personal, eso es lo que más cuesta. Y porque o decimos, mejor lo ponemos debajo de un tapete y ahí se queda, mejor no lo toquemos para que no se enojen o no sé si me estoy dando a entender, o sea, para que todos estemos bien. Y finalmente, pues no está bien, ¿no? Porque por algo está el ciclo, ¿no? O sea, se necesita localizar, porque si no, entonces hay amargura en tu corazón. Entonces, en el caso de mi iglesia, tenemos muchos militares, hombres militares que son enseñados desde los 17 16 años a ser muy independientes, o sea, tienen una ideología muy, y más de una vez hemos llegado al tope con aconsejamientos de matrimonios o cosas, en decir, la ropa sucia se lava en casa. O sea, el hombre no se Claro. abre a este tipo de confrontamiento, entonces no hay solución. O sea, llegas a un tope donde sí saben que están mal, sí saben que, pero no, mientras no haya esa humildad, se puede decir, de llegar y abrir y confrontarse, o a veces, a lo mejor lo hacemos mal también, a veces confrontamos de una forma agresiva o de una forma airada, no sé. El asunto es que creo que este punto a mí me llamó ahorita la atención. Muchas veces no sanamos o no perdonamos, andamos arrastrando cosas porque no confrontamos, ¿no? Y son pláticas difíciles y si a veces con nosotros, bueno, al menos yo lo reconozco, si a veces a mí se me dificulta hablar, es difícil también, ¿cómo se llama? Pues enseñarlo, ¿no? Y entonces, pues es una cosa que al menos ahorita reflexioné y es importante cambiar, ¿no? Al menos en lo personal. Y pues más si se quiere aconsejar, ¿no? Sí, sí, hermana Marcela. Y ahorita que usted está comentando, cierto, y todos padecemos de lo mismo. Al final, hermanos, el pasado también, en cierta manera, tiene que ver con la manera o con el concepto o lo dispuestos que tenemos a rendir cuentas. Muchas veces estamos tan inmersos en el pasado porque no queremos rendir cuentas de lo que hicimos, de nuestros actos. Tiene mucho que ver con eso, hermanos. Y les comparto 3 puntos ahí con lo que comentó nuestra hermana Marcela, que no están ahí, es porque ahorita que lo comentó mi hermana Marcela, los recordé bien en la mente, pero hay 3 formas de identificar que la persona, hermanos, está o no reconociendo su responsabilidad.
ya sea en el pasado o ya sea en sus emociones o ya en el presente, como sea, al final esto ya no nada más implica, esto que les voy a decir, estos 3 puntos, implica en cualquier momento, sea el pasado, el presente, hasta en el futuro, hermanos. 3 formas de identificar que una persona está enfrentando su responsabilidad, hermanos. Es decir, le llamamos también en consejería bíblica, es como 3 formas de enfrentar el conflicto, ¿no? Y la primera, hermanos, es evadir. Cuando es evadir, hermanos, es simple y sencillamente, es como que, lo voy a mencionar de esta manera, es como, evadir es como, allá en la esquina está esa persona que le doy y le debo dinero, entonces lo que voy a hacer es mejor darle la vuelta a la manzana para no encontrar. Estoy evadiendo a la persona, ¿no? Es por ponerles un ejemplo. El punto número 2 es darle la vuelta, ¿no? Evadir, hermanos, es llegar, enfrentarte con el pecado, huyes. Es evadir. El segundo punto, darle la vuelta, hermanos, es que nada más estás cavilando, dices que sí, pero en este ejemplo de la persona que me ocurrió ahorita, ¿no? Que le debes dinero, en este segundo ejemplo es, bueno, pues voy a pasar y lo voy a saludar. Oye, mira, yo sé que te debo, pero dame otros 2 meses, luego te pago. Pero no resuelve, no resuelve, no resuelve y está provocando nada más, está provocando amargura, enojo, resentimiento en aquella persona que le prestó, ¿no? Pues la primera es evadir, hermanos, rechazar, arreglar los asuntos. El segundo es darle las vueltas y, yo sé que tengo que hablar con mi hijo, con mi esposa, pero luego le digo, luego le comento, mejor cuando venga una situación, ahora sí se lo digo. Esa es una segunda forma. Y la tercera es la bíblica, hermanos, y ahí nos vamos a apoyar con Romanos 15:14, ¿no? Romanos 15:14, y esas se las leo, y ustedes apúntenlo ahí. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Entonces, la tercera, que es Romanos 15:14, es la bíblica. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me tiene que llevar a enfrentar la situación, el problema, la confrontación, lo que sea, hermanos? El amor, la verdad, el conocimiento de Dios y de las cosas. No me tiene que mover a enfrentar la situación, el salirme con la mía, el hacerle ver su suerte a aquel que me falló, que me pecó conmigo. No, al final, hermanos, la confrontación siempre va a llevar a la restauración de las personas involucradas, ya sea que estés como culpable o ofensor, digo, como ofensor o ofendido, ya sea que seas el ofensor o el ofendido, la confrontación siempre va a llevar a las vías de la restauración, ya sea que seas ofensor o ofendido. Entonces, hay 3 maneras de identificar que una persona está enfrentando la responsabilidad o no. Entonces, cualquiera que sea el caso, hermanos, pongan mucha atención, abran sus oídos cuando estén dando consejería, cuando estén dando consejo. Y si de repente ven que la persona, oye, ¿hiciste la tarea que dijimos? No, es que no, está rechazando su responsabilidad. Incluso es una manera de darnos cuenta que no se ha arrepentido, porque no quiere reparar, no quiere enfrentar. El punto número 2 es, entre que sí reconoce que está mal, pero no quiere hacer cambios y no quiere tratar con la persona, ese nada más le está dando las vueltas. Pero el paso número 3 es el efectivo, es el bíblico, es el que nos va a ayudar a resolver, ya sea, hermanos, que seamos, si hablamos del pasado, ya sea que seamos inocentes o culpables, ¿no? Si hablamos de ofensas, ya sea en cualquier tiempo pasado, presente o futuro, si hablamos de ofensas, ya sea que yo sea el ofendido o el ofensor, al final de cuentas, la confrontación bíblica me va a llevar a resolver. Hay una grande bendición en que Dios haya dado la confrontación bíblica. Y creo que de parte de eso, hermana Marcela, como usted lo mencionó, yo estoy también en una parte con usted de acuerdo en que también es cultural, hermana. Pero no solamente cultural en la sociedad, es cultural en la iglesia. O sea, de verdad, yo sí he escuchado casos de pastores, no, ya perdónalo, no pasa nada, déjalo, ¿no? No, pero espérate, o sea, si la persona necesita resarcir o si la persona necesita expresar perdón y misericordia, no, pues como que déjalo, ¿no? Dios quiere trabajar en esos caracteres. Entonces, yo creo que es cultural y afecta tanto a la sociedad como a la iglesia, hermano.
hermanos, el no querer confrontar. Y también estoy de acuerdo con la hermana Marcela de que también es parte de nuestro corazón que es orgulloso. No nos gusta humillarnos, hermanos, no nos gusta dar cuentas, ¿no? De nuestros actos. Pero bueno, el punto es que vean cómo es importante, es interesante y relevante este pequeño detalle del pasado cuando estamos dando la consejería, el poder identificar bíblicamente la situación y darles una dirección bíblica, hermanos. Les podemos llevar otra vez al arrepentimiento, les podemos llevar a la restauración, les podemos llevar a mostrar perdón, a encontrar misericordia, les podemos llevar aún dentro del pasado, ya sea culpables o inocentes, a mirar la gracia de Dios. Así les podemos nosotros consolar, confortar. ¿Sí me explico? Por eso es importante dentro de la consejería bíblica, hermanos, aprender a observar y en el buen sentido analizar qué papel está jugando el pasado en la vida del aconsejado o la aconsejada, cuál es la perspectiva en la cual se mira, pasado inocente o culpable, y de qué manera lo está enfrentando para que de esa forma podamos entonces nosotros dar una guía bíblica, una salida bíblica dentro de la consejería. ¿Alguien más, hermanos, que quiera hacer alguna pregunta, observación dentro de esto? Los que están ahí, bueno, ahorita que estoy viendo ahí toda la planilla, como que sí faltaron varios, aunque me avisaron unos 3, 4, pero sí veo que faltaron varios. Hermanos, si no hay alguna otra pregunta o observación, pues, la próxima semana ya estaremos viendo el siguiente tema que, a ver, déjenme ver. Estamos controlando la ira, otro punto importante, tanto la nuestra como la de los aconsejados, ¿no? Entonces, vamos a ver ese tema, hermanos. Pero les vuelvo a decir, cualquier cosa, hermanos, que alguna duda, observación, algo en lo cual un servidor pueda apoyarles con algún tema en particular, estamos para servirles, ¿no? Con gusto nos contactan. Y no, mientras tanto, pues nos estamos viendo la próxima semana, si el Señor permite. ¿Ok? Hermano Víctor, aprovechando, ¿nos puede despedir con una oración, por favor? Sí, hermano. Por favor. Vamos a dar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos concedes, Señor, para meditar en tu palabra, Señor, y hacer las cosas, Señor, de una mejor manera, Señor. Te agradecemos también, Señor, el tiempo de nuestro hermano Pozo, Señor, para compartirnos, Señor, de estos temas tan importantes, Señor, y también en cada uno de mis hermanos, Señor, que designan un tiempo, Señor, para estar mejor preparados, Señor, para estar involucrados en tu obra, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, y a cada uno de mis hermanos darles el descanso, Señor, para iniciar el día de mañana sus actividades cotidianas. Guárdanos en esta noche, Señor, y que tú derrames bendición, Señor, en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras iglesias, Señor. Te damos gracias por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos, que descansen, feliz semana, que Dios les bendiga el próximo domingo ahí en sus iglesias. Y nos vemos hoy de noche, si Dios lo permite. Cuídense, hasta pronto. Gracias, hermano, Dios te bendiga. A todos. Igualmente, gracias. ¿Dónde dejo? Sí, ¿no?